Buenas noches, nos encontramos reunidos José Armando Rojas, William Gabriel Díaz y quien les habla Ricardo Sarmiento para realizar este debate sobre la globalización en los países, en las naciones. Vamos a hacer un debate donde van a haber dos posiciones diferentes, una a favor, una en contra de la globalización y la apertura económica. Yo me voy a encargar de hacer la, eh, la modulación del debate. Fijaré unos parámetros, se harán tres preguntas puntuales y se le dará la palabra a cada uno de las personas que intervienen para que den su respuesta y expongan sus argumentos sobre cada pregunta. Bueno, vamos a iniciar una vez con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿considera usted que la intervención de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ayudan a mejorar realmente la situación económica de aquellos países donde intervienen? Arrancamos con la primera respuesta a cargo de William Díaz. William, buenas noches, ¿qué nos tiene para responder al respecto? Ricardo, buenas noches, gracias. Sí, a mi parecer, las políticas que implementa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realmente ayudan a superar esa situación. Ellos inician cuando hay un desbalance en la situación económica de cada país. Ante ese desbalance, ellos promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria. Actúan como un banco, prestando para que se equilibre esa situación económica, pero para realizar ese préstamo, ellos requieren que se corrijan esos problemas financieros, se corrija la balanza de pagos, se disminuya el gasto público, se realice un equilibrio en cuanto a la inflación, para poder de esa forma tener la certeza de que la inversión que ellos van a hacer no se va a desaprovechar. Ok, perfecto. Bueno, y al respecto, ¿qué tiene para decir José? Bueno, frente a la pregunta yo diría que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque sencillamente observo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son organismos que sirven al sector netamente capitalista. Sabemos que estos bancos multilaterales surgieron a raíz después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de la devastación en Europa, más que todo de infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, pues una vez se acaba la reconstrucción de Europa, se dedicaron a llevar préstamos a países en donde básicamente le imponen, digamos, recomendaciones que terminan siendo de estricto cumplimiento para poder acceder a un crédito. Recordemos que estos bancos son bancos que, como cualquier otro, tienen utilidades, digamos, la tasa de intermediación para obtener utilidades. Entonces, considero que para nada estos bancos ayudan a resolver la situación económica. Dan recomendaciones que, a mi juicio, eh, y lo poco que se sabe, qué sé yo, del tema, frente a la comparación con lo que habla José Stiglitz, que fue vicepresidente del Banco Mundial, en donde él considera que hay algunas falencias. Más adelante, pues, debemos mencionarlas. ¿Falencias de qué? De tipo administrativo, falencias de tipo, digamos, de idoneidad del personal, que van y hacen los estudios para emitir recomendaciones. Ok, bueno, en ese sentido veo que claramente pues tienen posiciones diferentes. Considera que sí ayuda a mejorar estas intervenciones de estos organismos multilaterales. En el caso de William, que considera que sí ayudan a mejorar la situación económica de aquellas naciones en donde intervienen. En cambio,
José pues difiere de esa posición. Yo considero que ambas posturas, teniendo en cuenta la evidencia de los resultados que han tenido estas intervenciones en diferentes países, en diferentes momentos, en diferentes continentes, unas han sido menos favorables que otras. En algunas naciones, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, pues han servido. No se puede afirmar absolutamente que han sido gracias a las recomendaciones o solamente a las recomendaciones dadas por estos organismos que se han subsanado o superado las crisis en esos países donde han intervenido, pero sí se ha podido establecer correlaciones en algunos casos, así como en otros, pues también ha quedado claramente demostrado que no han funcionado del todo o poco han funcionado en esos casos, en otros casos. Así que bueno, es en esa misma línea de la intervención de estos organismos multilaterales, quisiera preguntarles si creen ustedes que las recomendaciones que ellos realizan, organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han ayudado a mejorar esas crisis económicas de los países en donde han aplicado esas recomendaciones. William, ¿qué cree usted? ¿Cree que sí han funcionado, se han ayudado, perdón, esas recomendaciones para mejorar las crisis económicas? Claro que sí, Ricardo. Si podemos recordar la crisis que sufrieron los países de Asia en el 90, una crisis que comenzó con Tailandia y que poco a poco se traspasó a países del sureste asiático, Japón, Hong Kong, Malasia, Tailandia. Todos esos países fueron afectados una vez por una crisis económica iniciada por una burbuja inmobiliaria, una burbuja donde llegaron muchos activos y afectó la mayor parte de estos países. Gracias a estas políticas que fueron implementadas de forma excelente, aunque no dejo de decir, no puedo desdeñar que en algunos países actuó mejor que en otros este tipo de políticas, y en este momento, en el 2017, al evaluar cómo está la competitividad de esos países, podemos evidenciar que ocupan los primeros puestos en cuanto a competitividad gracias en gran parte a esas políticas que fueron implementadas de buena forma por cada uno de los gobiernos. Ok, bueno, y frente a esa pregunta, José, ¿qué cree usted? ¿Si va a servir, si han ayudado a mejorar las crisis económicas esas recomendaciones de estos organismos multilaterales? Pues si lo miramos desde la óptica de si sirven o no sirven, yo diría que ellos simplemente emiten unas recomendaciones, los ajustes fiscales y económicos los hacen los reguladores. En este caso en Colombia, pues el Banco Emisor, el Banco de la República, se encarga de hacer muchas ajustes fiscales, digamos, en concordancia con el Ministerio de Hacienda y obviamente políticas del gobierno nacional. El caso que menciona William, pues difiere mucho en lo que comenta la burbuja inmobiliaria en Tailandia y que desencadenó toda una crisis económica en los países asiáticos y que se expandió en gran parte de los países que habían hecho inversiones. Esto se debe básicamente a que las directrices no fueron bien dirigidas. Hubo ahí prácticamente un descalabro económico porque estos países, cuando hubo la crisis, mucha gente iba a retirar sus dineros y esto desencadenó la crisis porque obviamente no había una seguridad frente a la inversión que habían hecho.
considero que el mundo eh, debe, y cada país debe ser autónomo en sus decisiones políticas monetarias, fiscales, financieras. No tiene por qué venir un ente exterior a decirle qué hacer y qué no hacer para poder acceder a un crédito. Yo considero que los bancos colombianos, cuando van a hacerle un crédito, le miran si tienen la capacidad de endeudamiento, sí o no. Si no la tienen, pues no le prestan. Si la tienen, pues ceden al crédito. Pero aquí encontramos, es como si le dijeran a usted: venda la casa, venda el carro, venda todo lo que usted tiene. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se vinculan inclusive a recomendar políticas para poder acceder al crédito. O sea, políticas que pueden decir: vendan empresas estatales, que no tienen por qué tenerlas, o hagan esto o aquello. En política de educación, la ley 115 del 94, donde los estudiantes básicamente no pueden perder el año porque es un gasto para el Estado, y muchas políticas más que redundan digamos, en poder hacer el crédito, y otras como la más drástica, las reformas tributarias, el incremento del IVA. Estas políticas vienen trazadas porque evidentemente le dicen al gobierno nacional: que quiere un crédito, pues haga estos ajustes, pues, para que usted me pueda retornar el dinero. Es un negocio. Los bancos nos prestan, sabemos que ellos tienen, entre su tasa de captación versus su tasa de colocación, tiene una tasa de intermediación, que esas son las utilidades que ellos obtienen del beneficio del servicio prestado y por el recurso. Entonces, en un momento es sano, digamos, que esas recomendaciones que vienen del exterior le apunten a mejorar, digamos, las condiciones de una economía de un país. Ok. Bueno, mencionan varias cosas para cerrar esta pregunta. Sí, si bien es cierto, sí, todo banco requiere garantías y todo banco pone condiciones. Sin embargo, pues si revisamos la naturaleza o el objetivo por el cual nacieron bancos como el Fondo Monetario Internacional, o bueno, organismos como el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial, pues nacen, uno de sus objetivos es reducir la pobreza y pues pareciera en ocasiones que algunas de sus medidas o de sus recomendaciones, que finalmente sí, los países deben ejecutarlas para que puedan acceder a esos dineros, a esos créditos, pareciera que no van dirigidas tanto a cumplir esos objetivos de reducir la pobreza. Eso por un lado. Por la otra parte, William mencionaba de estas intervenciones que realizan estos organismos, específicamente citó el caso de Asia, o hablaban los dos del caso de Asia. Si bien, claro, hubo en algunos países en los que funcionaron las recomendaciones, en otros, como decía el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que fue vicepresidente del Banco Mundial, perdón, decía que en otros las recomendaciones que dieron no aplicaban igual que en los que sí funcionaron. Hubo en unos países en los cuales atacaban o pretendían atacar el déficit fiscal cuando realmente no existía, y incluso en algunos países de estos, en Asia, era un superávit, y lo que faltaba era, según Stiglitz, invertir ese superávit para que ayudara a dinamizar la economía y fuera una manera de resolver o de resarcir la crisis económica que se había desatado por la burbuja inmobiliaria que reventó. Entonces, podríamos, teniendo en cuenta los dos puntos de vista de ustedes, que no es absoluto la situación. A veces funciona, en una funciona más que en otras las recomendaciones según el país y el contexto.
Esto nos lleva a preguntarnos también y a revisar, teniendo en cuenta lo que acabo de decir y lo que ustedes acaban de exponer, pues en unos países pareciera que no dieron las recomendaciones indicadas, porque pareciera que quieren utilizar como una fórmula o una receta la misma para todas las situaciones y todos los países. Le hace a uno pensar o es bueno cuestionarse sobre la idoneidad de los profesionales con los que cuentan estos organismos multilaterales. ¿Creen ustedes, en este orden de ideas, que estos organismos multilaterales cuentan con los profesionales idóneos para tan alta responsabilidad, que es intervenir en economías de naciones para superar crisis económicas? ¿Qué cree usted, William? Ricardo, gracias. Mira, hay muchos críticos del Fondo Monetario Internacional que hacen ver como si el equipo de trabajo de este fondo fuera un grupo de estadounidenses que van a los países y sin conocerlos intentan implementar unas políticas, una receta de políticas económicas que creen pueden funcionar en todos los países de forma similar. Pero a mí me gustaría e invitaría a esos críticos del equipo de trabajo que revisaran cuál es el equipo del Fondo Monetario Internacional. Te voy a dar 4 ejemplos. El director del Departamento de Asia y el Pacífico es un vicepresidente de la Comisión de Valores de Corea, profesor de economía, PhD, da clase en varias universidades de allá, fue presidente del Banco de Corea, del Instituto de Desarrollo de Corea, o sea, conoce la idiosincrasia de toda Asia del Pacífico. El señor Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, ¿quién es? Es mexicano. Se desempeñó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México. Fue director de Estudios Económicos del Banco de México, graduado de la Universidad de Yale. Quisiera hablarte también de el señor Tobías Adrián, que es el director del Departamento Monetario y Mercado de Capitales. Él fue vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York y el director asociado del Grupo de Investigación y Estadística de esta. Y así, cada uno de las personas que componen este equipo de trabajo son personas que conocen cada uno de sus países a manejar grupos idiosincráticos, a fondo las geografías de los países para saber si las políticas a implementar son o no son adecuadas. Ok, y bueno, ¿qué nos tiene para decir José frente a esta misma pregunta? ¿Tienen o no tienen el personal de profesionales idóneo para realizar este trabajo, estos organismos? Bueno, yo considero que frente al tema de la idoneidad, pues considero que no la tienen. Sí tienen profesionalismo porque obviamente han sido veteranos en estudio económico, inclusive países como Estados Unidos y otros países. Sin embargo, las políticas que se trazan como recomendaciones, digamos que no mejoran en nada un factor, yo creo que el más grande, inclusive se vio permeado recientemente el Fondo Monetario Internacional en tema de corrupción, y también hace un llamado obviamente al tema de que los países latinoamericanos deben mitigar estas políticas, o sea, mitigar, digamos, la manera de buscar cómo se solventa ese tema de la corrupción. Considero que las personas idóneas pueden que sean, pero frente al rol que están desempeñando actualmente, considero que no, porque así mencionó Joseph Stiglitz en su documento, donde él narra que muchos veteranos de estos llegaban a países, solamente las recomendaciones que iban a hacer cambiaban el nombre del título y lo demás quedaba igual, y
eran condiciones diferentes. Es que aquí hay un tema de fondo y es la globalización. La globalización para el capitalismo sí es buena en el sentido de la economía, porque el más grande le pega al más pequeño. Ellos sí trazan políticas arancelarias para sus productos y defender la economía nacional interna. Y a los países donde le imponen tratados de libre comercio les exigen que básicamente quiten sus aranceles. Y así es una competencia leal. Entonces estas personas, sin salirme del tema, pues considero que le falta ser más centrados en los informes que presentan, porque que le hicieron a Tailandia las recomendaciones, vemos que en la crisis del 97 no dieron los resultados que se esperaban, mientras otros como México sí dieron mejores resultados, porque vuelvo y reitero, son políticas internas donde todo el equipo de trabajo del Estado, el Ministerio de Hacienda, el mismo banco emisor y el mismo gobierno que traza políticas para mejorar la condición económica del país. Es así como se logra surtir efecto de mejoramiento de una economía. Encontremos países que han venido en crecimiento y esos países emergentes que en los últimos 30 años han demostrado han sido porque ellos han sido juiciosos en lanzar unas políticas de educación, de innovación, de creación de empresas. El caso de Brasil, China y la India con su poder económico en el mundo de los software. Okay. Vemos como entra China también con todo el apalancamiento de la industria de copias, cuando llevaron las maquila a los países industrializados allí y ellos lograron copiar mucha tecnología. Hoy en día son líderes también, son una potencia mundial, así no lo queramos reconocer. Entonces esas personas que están enviando a los países a dar directrices o recomendaciones para poder hacer un crédito, considero que no son las idóneas. De pronto le falta un poquito más de centrarse en lo que realmente deben recomendar. Sí, es cierto lo que William exponía, todas esas hojas de vida de todos estos directivos y representantes de estos organismos en cada zona, en cada área del mundo, muy capacitados, con mucha experiencia, muy preparados, y eso pues es innegable. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, en parte lo que decía José Armando, que es por más formados y por más idóneos que puedan ser todos estos directivos, hay una parte técnica que es la que hace el trabajo de campo, la que va a los países, la que hace el trabajo técnico, que al parecer ahí es donde existe una falla, porque bien lo decía José, se han detectado situaciones en las que parte del trabajo técnico para emitir esas recomendaciones en países han copiado y pegado partes de esos análisis, y también pues no se están teniendo en cuenta, o no, por lo menos no como se debería, recomendaciones de economistas, de técnicos, de profesionales de esas áreas, de esos países, de esas zonas, de esos países en donde se está viviendo la crisis o donde se generó la crisis. Y pues precisamente eso se presenta como una falla, ¿no? Pues si bien se puede estar muy preparado académicamente y en experiencia, puede que no se conozca la parte microeconómica que finalmente puede terminar afectando y termina afectando la parte macroeconómica. Entonces pareciera que las recomendaciones se centran exclusivamente en la parte macroeconómica y no se está teniendo otros factores, como bien lo exponía José Armando. Pero sí, es innegable, como lo decía William, que las personas y esos directivos, esos representantes en esas zonas, pues son personas muy preparadas y con muy buena experiencia en esas zonas geográficas. Bueno, ya para terminar, les pediría a cada uno de ustedes una conclusión muy concreta, muy precisa, muy pues corta y concreta y precisa sobre este tema que estamos aquí hablando, sobre la globalización y el libre comercio, y sobre estos organismos multilaterales, la función que ellos ejercen dentro de este libre comercio y globalización, y de lo que hemos hablado acá. ¿Qué conclusión podemos
podemos tener, William? Ricardo, es muy puntual. El Fondo Monetario lo único que busca es promover que haya un alto empleo, un crecimiento económico y sostenible de todos los países y reducir la pobreza del mundo entero. ¿A través de qué? De una buena organización de los países, de una democracia fuerte y de un equilibrio económico. Eso podría decirte, Ricardo, como conclusión. Muy bien. José, ¿qué conclusión, a qué conclusión puede llegar usted en ese momento? Bueno, siempre he dicho que todo proceso de cambio surge unos a favor y otros en contra. Es el caso de la globalización, donde prácticamente el capitalismo lo ha mirado de una manera muy benéfica para el mismo sistema económico, pero se olvida de unos aspectos, por ejemplo el aspecto de la inmigración. Estados Unidos fue un país de 1800 a 1900 que recibió muchas personas. Esto lo habla el escritor, economista Carpaus, y encontramos que él manifestaba esta situación. También Salomón Kalmanovich, todos conocemos que es un economista nacional, y él también dice que hay algunos riesgos en la globalización. La globalización trae beneficios, sí, pero también trae consecuencias. No es solamente la integración económica entre naciones. El economista Kalpaus, sino también el tema de los riesgos que tienen. Siempre he creído que las naciones deben tener comunicación, tienen que tener intercambios económicos, tienen que tener, digamos, ayudas, pero no de la manera tan desmedida como se hacen a veces a través de los bancos centrales. Ok. Bueno, recogiendo todo lo que, perdón, lo que se ha hablado acá, definitivamente no hay fórmulas y metodologías infalibles y perfectas. Y de igual manera, por más idóneo que pueda ser un funcionario, tampoco es infalible. No hay nada infalible, ni personas, ni métodos, ni metodologías. Así que lo que podemos percibir acá es que se ha intentado, estos organismos multilaterales lo que han intentado es estandarizar algunos procedimientos, o bueno, sus procedimientos y sus recomendaciones para ponerlas a disposición en las crisis en diferentes naciones. Pareciera que no se ha tenido en cuenta la localidad, la particularidad de cada una de estas crisis y de cada una de estas naciones donde se han desatado crisis, para poder ajustar esas metodologías y que puedan ser más acordes y obtener mejores resultados para cada uno de estos países y de estas naciones. Y eso se ha visto reflejado también, como bien lo decían ustedes y lo acabo yo de mencionar, en los funcionarios y los profesionales que están al servicio de estos organismos multilaterales, y quienes son los que, me refiero a los que van a hacer ese trabajo de campo, ese trabajo técnico de adentrarse en estos países. Pareciera que no se están tomando el suficiente tiempo, que no fueran los idóneos, no tanto por su formación académica, sino por su cercanía o su conocimiento de cada caso particular, de cada nación en particular, y por ello también hay una actitud de no tener en cuenta recomendaciones hechas por profesionales, economistas y de diferentes áreas de cada uno de esos países, de esas naciones donde estos organismos han intervenido, y esto ha hecho que algunos, o que en varios de estos países donde se ha intervenido, pues los resultados no hayan sido los que se pretenden. Les quiero dar las gracias a William y a José y a todos los que nos escuchan en este momento por habernos acompañado. Y pues bueno, es un tema muy extenso, muy largo, hay mucho por debatir, pero tratamos aquí
a través de esas preguntas ser muy concretos y poder dar una posición o las dos ópticas diferentes sobre este tema. Muchas gracias. Gracias William, gracias Ricardo, a los oyentes. Bueno, muy amables. Igualmente, gracias Ricardo, gracias José. Muy bien, muchas gracias y pues nos veremos en una próxima oportunidad.